Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de enero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes, porque Jesús le había dicho: Sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2,000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese, un testigo de lo que había hecho Jesús. Claro, acá tenemos un testigo vivo. En él mismo Jesús había hecho el milagro. Había expulsado a los muchos demonios que lo habitaban, como tantos de nosotros, hermanos. Porque decimos sí, un hombre cuyo nombre era Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos, dijo, muchos demonios. ¿Cuántos espíritus opuestos a la vida habitan en nosotros con mayor o menor fuerza? Pero en todo caso tratan de alejarnos del Señor de la vida. Tratan de expulsar a Jesús. Y las palabras que pronuncia aquí el endemoniado, fíjense que son propias de los espíritus del mal. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros, hijos del Dios Altísimo? ¿Cómo lo reconocen a Jesús, ¿Cómo saben estos espíritus que habitan, que usurpan un territorio sagrado que es obra de Dios, que no les pertenece, para hacer en ellos una habitación de la muerte? Porque es donde gustan habitar ellos, como este endemoniado. ¿Dónde gustaba habitar? Entre los sepulcros, golpeándose con piedras. Alaridos salían de su boca.
Fíjese qué imagen fuerte realmente, ¿no es cierto? Del mal tan altamente ilustrado como en este caso. Pero Jesús, bueno, ahí está la operación que solamente puede hacer el Señor, con el poder del amor y el poder de la vida. Y fíjense el poder del amor, ¿no? Alguien podría decir, bueno, Jesús puede juzgar y lo hace inmediatamente sin duda, y el juicio corresponde a él y el juicio justo. ¿Qué podría pensar a propósito de este hombre? Más que pensar, juzgar. Y bueno, que era un espíritu del mal, que ya estaba de suyo condenado, que Dios lo había sancionado ya. Pero pareciera ser que el Señor viene a perdonar también. Y a este hombre lo va a perdonar. Fíjese qué es lo que le pide el endemoniado. Estamos aquí, comienza el relato siempre cuando nos dice, el Señor dice, vamos a la otra orilla, ¿no es cierto? La otra orilla del mar de Galilea, en la que pertenecería a la zona de la Galilea de los gentiles, la Decápolis y ciudades ya de la gentilidad pagana. No es que se quiera ilustrar siempre con los paganos al daño, al mal, al infierno, a los demonios, pero es una manera, ¿no es cierto?, de pintar una región opuesta al lugar donde comenzó a predicar y a proclamar la vida del Señor, pero no fue el único, porque en general nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo priorizó la zona de la Galilea y particularmente Galilea de los gentiles. Recordemos el caso de la viuda de Sarepta, ¿no es cierto?, de la mujer sirofenicia, tantos casos que vemos, ¿no es cierto?, en los evangelios. Bueno, aquí el endemoniado realmente pide al Señor. Él pide el endemoniado o aquellos que lo habitan, la legión que lo habitan y que le dan nombre al endemoniado, que actúa de esa manera porque en realidad en él actúan, encontrando el instrumento para poder hacerlo, esta legión de demonios. Y podríamos decir la mentira, la lujuria, la avaricia, la envidia, el egoísmo, la soberbia, la maldad, todo aquello que tiene que ver con tantos vicios que humanamente tenemos también, ¿no? Y que el Señor viene a quitar de nosotros. ¿Qué le piden los espíritus? Se nos dice que había unos cerdos ahí. El cerdo es típicamente el animal inmundo, ¿no es cierto? No porque sea inmundo, pobre cerdito. No, simplemente es una figura que se hace a los fines ilustrativos parabólicamente. Bueno, ¿qué le piden? Que los dejen ir a la piara de cerdo. Había unos 2000 cerdos en ese lugar, se lo dice en el relato, y ahí los envía el Señor. Estos se arrojan al mar y mueren, se ahogan, se mueren. Y hay testigos de todo esto. El primer testigo es el verdadero, el endemoniado, que ve en sí propio la operación que hace el Señor, que limpia de él todo ese territorio y lo habilita para hacer algo que realmente también nos aplica a nosotros. Fíjese, de ser verdaderamente un instrumento del diablo, un verdadero representante de la muerte y del mal, pasa a ser un testigo de la vida. Pasa a ser un testigo de la vida, porque cuando el Señor se retira de la zona de los Gerasenos, así se llamaba esta zona, Gadarenos o Gerasenos, claro, el endemoniado le pide ir con Jesús. ¿Y Jesús qué prefiere hacer? No, con él no, lo deja ahí mismo, entre los mismos habitantes de Gerasa, como testigo, como proclamador de lo que el Señor hizo en él. Y esto nos aplica y nos aplica muy de cerca, hermanos, Cuando vemos la operación que hace el Señor que limpia de nosotros todo eso que muchas veces cuando comenzamos a reconocerlo es algo que nos contamina y nos aparta de la vida, y cuando vemos la operación del Señor, el Señor dice y hace, y vemos que es bueno porque Él lo muestra como tal, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y dar testimonio de estas cosas. No callarnos la boca, no quedarnos sentados, comenzar a proclamar, ese que vino, ese me sanó, ese me curó, y ahora soy testigo de algo de lo que antes no podía hacerlo porque no lo era. Ahora soy testigo de la vida antes como antes fui testigo de la muerte. Y lo dejó ahí al endemoniado, que ya no era tan endemoniado, por supuesto había sido curado, porque fíjense que cuando los que cuidaban los cerditos fueron a decirle al pueblo que habitaba en la zona lo que había hecho Jesús,
Estos vinieron y vieron cómo el endemoniado estaba vestido correctamente, sentado en su sano juicio, a ella con una apariencia totalmente saludable. Claro, le pidieron a Jesús que se fuera de ahí, los habitantes de la zona. Pero Jesús no se fue. Sí, se fue. Sí, pero les dejó el testigo de la vida. No se fue sin dejar el testimonio. Y el que quedó como testigo, y esa era la función que tenía que cumplir, y no nos olvidemos de esto, hermanos, porque es la función que nos corresponde también a nosotros en cualquier lugar de nuestra existencia en que estemos ubicados. Cuando el Señor hace la limpieza, cuando el Señor en nosotros nos habilita por el testimonio de una conducta cambiada, sentados correctamente, ya con cara saludable, con el rostro cambiado, con verdaderamente imagen de una salud nueva, el Señor nos envía. Y hay un testimonio de la vida presente. Es lo que hace aquí en esta zona de Gerasa. El Señor se va. Dejó testigo y testimonio. No los dejó solos. Expulsó a los demonios, sí. Limpió la zona. Pero falta por hacer algo muy importante. Dejó al testigo, al que fue el curado por Jesús, el que en sí fue objeto de la sanación de Jesús. Y a este lo deja como testigo, y como testigo tendrá que dar testimonio en medio de aquellos que vieron el resultado de lo que hizo Jesús, y ahora van a ver a través de la palabra del endemoniado, que ya no lo es, van a ver y escuchar, y muchos seguramente creer todo aquello que solamente puede hacer el Señor. Expulsar a los demonios. Solamente lo puede hacer el poder de Dios. Son espíritus del mal, son espíritus muchas veces más fuertes que nosotros, por eso nos invaden, por eso nos habitan, por eso nos hacen finalmente instrumentos de muerte. Empezando por nosotros mismos, como objeto de la muerte que siempre busca en nosotros el que es padre de la mentira, autor de la muerte, el diablo. Contra todo eso solamente el poder de Dios. En Cristo Jesús, que viene, lo hace y lo hace para siempre también. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, qué tan actual como siempre la palabra de Dios, porque el Señor siempre nos está liberando de nuestros demonios. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de por qué estamos aquí. Y estamos aquí, como bien decías, como este endemoniado que fue liberado, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ojalá hoy seamos conscientes de ello para poder proclamar las bondades del Señor, para ser testigos fieles de su obra en nosotros. Tal cual, Patricia, sí. Y fíjate qué caso realmente, ¿no?, concreto que es este. Podemos ponernos y figurarnos imaginativamente al endemoniado cuando llega Jesús, ¿en qué estado lo encuentran? Y al endemoniado cuando se va Jesús, ¿en qué estado lo ven? El que lo ve es Jesús, pero finalmente cuando está curado el endemoniado lo ve todo el pueblo. Ahí lo deja, como testimonio y como testigo. Es lo que hace el Señor. Lo hace con nosotros, no lo olvidemos también, ¿eh? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida, tu espíritu de luz, tu espíritu de amor. Señor, tu espíritu de amor que expulsa de nosotros, todo espíritu está en contra del amor, de la vida, de la felicidad, que solamente está en ti, que tú traes para todos y para que todos puedan disfrutar de esa vida nueva, feliz y definitiva. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.